¿verdad, Amanda? Si no puedo, ahí está. Para traer el archivo y luego poderla subir a nuestro canal de YouTube. Ok, bueno, pues primero que nada, buenas tardes y les doy la bienvenida a esta conferencia que hemos titulado Hilando Neonorte, el poder de las prácticas artísticas y textiles para generar movimientos sociales en Latinoamérica. Conferencia de cierre de la exposición Rollflow, resultante del programa Enlace entre el Museo Marco y la Concentración de Arte, Objeto y Moda del TEC de Monterrey, bajo la dirección de la profesora Amanda Cantú de León. Y pues esta conferencia estará a cargo de la artista y curadora chilena Tere Chad, cuyo trabajo se enfoca en la sustentabilidad y la promoción del arte y la cultura latinoamericana. Tere Chad se gradúa en 2020 con una maestría en escultura del Royal College of Art de Londres y anteriormente se graduó en 2018 con una maestría en arte y ciencias de Central Saint Martins de la Universidad de las Artes de Londres. Ha realizado 4 residencias, 7 exposiciones individuales y ha participado en más de 40 exposiciones colectivas en 4 continentes diferentes. En 2020 se le concedió una visa de talento global por promesa excepcional para permitirle continuar desarrollando su práctica en Reino Unido, y en 2021 fue aceptada como miembro de la Royal Society of Sculptors. Sus últimos proyectos incluyen Platinum Jubilee Collection, Civic Gallery, Kensington Town Hall en Londres, Abrazo Entramado, una instalación participativa para un espacio público, desarrollada en colaboración con Cordelia Rizzo en el Laboratorio Cultural Lab Nuevo León de Monterrey. Neonorte 3.0, entre otros proyectos expuestos en Helsinki, Berlín, Londres y Lisboa. Pues les damos la bienvenida al público presente, a Tere Chad y Amanda Cantú, a quien cedo la palabra en este momento. Muchas gracias, Poli. Bueno, y pues muchísimas gracias, Tere, por haber aceptado esta invitación a compartirnos hoy acerca de tu trabajo y sobre todo compartir cómo a partir de las prácticas artísticas y textiles tenemos este poder, ¿no? De ir generando movimientos sociales, como bien el título de esta charla lo menciona. Pues solamente para dar un poquito de contexto para quienes están aquí presentes y para quienes van a ver a posteriori esta charla. Esta charla surge como una especie de actividad paralela a la exposición que recientemente presentamos en Museo Marco a través del programa Enlace. Esta exposición titulada Rollflow surge como proyecto resultante de la concentración de arte, objeto y moda de la carrera de diseño en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Y bueno, pues esta exposición reúne una especie de bitácora visual a través de una colección de moda creada por nuestros alumnos de la carrera de diseño del TEC, donde nos basamos en una de las zonas muy importantes de aquí del área metropolitana, que es justamente la Campana Altamira. Entonces, bueno, pues la Campana Altamira, siendo una colonia muy cercana al Tecnológico de Monterrey, pues nos pareció muy importante buscar formas y caminos que nos permitieran generar un vínculo entre nuestra comunidad del Tecnológico con la comunidad de la Campana Altamira. Y pues esto fue muy interesante porque, bueno, pues tuvimos el gran honor de colaborar con personas muy importantes para este proyecto, entre ellos Víctor González Fregoso de la iniciativa Campana Altamira, también estudiantes del Cebetis 99, que está en la zona de la Campana Altamira, y que en conjunto, entre nuestros estudiantes de diseño, de la concentración y de la especialidad de diseño visual, pues pudimos llevar a cabo este proyecto que finalmente se resume en una propuesta visual y estética que utiliza la moda como un lenguaje, pues para proponer nuevas formas de establecer vínculos entre distintas comunidades de una misma entidad, ¿no? Que en este caso es Nuevo León. Entonces, bueno, pues en función de esta exposición que presentamos en Museo Marco, bueno, pues quisimos hacerle esta invitación a Tere, que nos hace hoy el honor de acompañarnos, precisamente porque el trabajo, bueno, tu trabajo, Tere, durante muchos años se ha centrado justamente en esa búsqueda, ¿no? En buscar y explorar nuevos caminos que nos permitan a través del arte y a través del textil generar vínculos y movimientos sociales. Entonces, pues
todo tu trabajo pues conecta mucho con la naturaleza de este proyecto que nosotros estuvimos realizando de Roll Flow para la campana Altamira. Y pues me encanta la idea de que hoy nos puedas platicar un poquito más acerca de estos proyectos que tú has realizado, de las piezas que has llevado a cabo con este mismo concepto y que podamos también entre nosotras y con el público pues establecer un diálogo para poder entre todos también entender, ¿no? Un poquito los alcances y todos los demás caminos que podemos seguir explorando para movilizar y poder generar diferentes tipos de iniciativas, ¿no? Que terminen por vincularnos, por hilarnos y por conectarnos. Entonces, muchas gracias, Tere, por estar aquí con nosotros esta tarde, noche para ti, que estás ahorita en Londres. Y pues, sin mayor preámbulo, te cedo la palabra para que puedas comenzar a platicarnos de tus proyectos. Bueno, buenas tardes, Amanda, Poli, muchas gracias por la invitación. Antes de compartir la presentación, quería mencionar también, como sé que esta charla se va a publicar y va a quedar registrada, que siempre un poco como artista, yo siempre busco establecer cuestionamientos que son preguntas abiertas. Entonces, si hay alguien que de repente quiera aportar ideas o me quiera contactar o quiera sugerir o sumarse a alguno de los proyectos, quiero que sepan que esa siempre es una investigación abierta y la idea es ir un poco generando un diálogo y por eso se agradece mucho que dentro de Cuadrante el marco esté un poco abierto también a generar este espacio de cuestionamiento. Entonces, ahora voy a compartir pantalla. He preparado una presentación con una selección de proyectos que conversamos junto con Amanda. También me da mucha alegría que sigamos en contacto con Amanda, ya que a Amanda la conocimos, bueno, junto a Cordelia, que es la persona que me ha llevado a Monterrey, que veo que está acá en el Zoom, con la que hemos trabajado en conjunto. Pero la conocimos para la inauguración de Abrazo Entramado, entonces lógicamente también me llena de mucha emoción que a veces como conexiones que se generan en inauguraciones, que a veces uno piensa que no necesariamente van a llevar a algo concreto, esté gestionando esta colaboración. Entonces voy a compartir ahora pantalla. Eh, Bueno, hoy en día lo que nos convoca es Hilando Neonorte, que es el título que buscamos junto a Amanda para hacer el entrecruce de la selección de 4 proyectos que presentaré hoy día. Un poco la idea es enfocarnos como en el poder de las prácticas artísticas y textiles para generar movimientos sociales en Latinoamérica. Esta imagen de fondo ya la voy a explicar, es de Neonorte 4, es de una performance que acabo de presentar en Villa Giulia, en Palermo, en Sicilia, ya vamos a hablar más adelante, y es el símbolo de la chacana, que es como una invitación un poco a buscar el sur. Entonces, hoy vamos a reflexionar acerca de varias temáticas que por eso digo que son preguntas abiertas, porque son preguntas que en 45 minutos es muy difícil responder. Pero una cosa que para mí como artista latinoamericana siempre ha sido un poco una gran pregunta es cómo afecta la geopolítica sobre nuestras idiosincrasias culturales. Cuánto nuestra posición geográfica influye sobre nuestra cosmovisión. Y en ese sentido, en un mundo de tanta inestabilidad, ¿quién determina el norte? Yo sé que quizás para México la vivencia es diferente a la de Chile, porque en Chile estamos mucho más al sur, somos, digamos, el país más al sur del mundo, pero de alguna forma la posición geográfica a veces influye o no influye sobre las narrativas que nos construimos sobre nosotros mismos. A veces tendemos a subestimar el valor de los símbolos y la estética, pero yo creo que a veces tienen una significancia mucho más importante de la que solemos creer. Y yendo un poco a los símbolos, también durante esta charla vamos a cuestionar qué rol cumplen los símbolos a la hora de preservar nuestro patrimonio inmaterial. Y en ese sentido,
porque al pensar en patrimonio inmaterial es casi inevitable no enfocarnos en la indumentaria y en lo que portamos en el día a día. Entonces, en ese sentido, también nos vamos a centrar en cómo la reivindicación de las prácticas textiles puede empoderar a comunidades. Entonces, estos son un poco los cuestionamientos que estuvimos reflexionando junto a Amanda, que sé que van de la mano con lo que han desarrollado con la concentración Arte, Objeto y Moda con el Tecnológico de Monterrey, y por ello hemos seleccionado a 4 proyectos que voy a presentar hoy día. Este símbolo acá, que lo voy a explicar, es el símbolo de Neonorte 4, que junta la chacana, que es este símbolo geométrico, que es la representación andina de la Cruz del Sur, que es la constelación Crux, que es, digamos, el opuesto a Polaris, es lo que enfoca un poco hacia el sur. Además, es un símbolo que conecta un poco el presente con el pasado y el futuro, porque los incas tenían la creencia de que uno vive con el pasado y el futuro al mismo tiempo. Lo que creo que se hace relevante ahora que enfrentamos muchos de los desafíos del cambio climático. Se conecta también con la idea de Neonorte, que es el mapa invertido, que ya lo voy a explicar un poco mejor, y también incorpora la trinacria, que es el símbolo de Sicilia, que es un símbolo solar que invita al movimiento y la acción. Entonces, en ese movimiento tenemos la selección de 4 proyectos que vamos a abordar hoy día. Por un lado está Neonorte, por otro lado está Abrazo Entramado, por otro lado está mi primera exposición que fue Fusión Jacapiri, y vamos a cerrar con Surciendo Vacío. Entonces, yendo a Neonorte, yo comencé a trabajar en Neonorte el 2017. Por el motivo que seleccionamos este proyecto como parte de esta charla es porque yo sé que parte del público que va a ver esta charla después son estudiantes y alumnos. Y uno a veces cuando está estudiando, uno siente que no tiene la capacidad de hacer un cambio o hacer una diferencia. Y por eso quiero hablar de un proyecto que en el fondo nace como un proyecto estudiantil y ahora se está presentando en un espacio, por ejemplo, como el Marco. Entonces, Neonorte, ya lo voy a explicar un poco mejor. Voy a partir un poco, no en un sentido cronológico, que es la forma que decidimos abordar la charla con Amanda, pero esto es un poco la presentación de Neonorte 4 en Sicilia. ¿Se escucha el audio, no? No, no se escucha el audio. No, en el video no. Cuando le des A ver, compartir, creo que hay que ponerle a compartir sí, también Compartir audio. sonido. Ajá. déjame Ajá, que y lo ya ahí se comparto va a ahora con escuchar. audio. Ahora debiera funcionar el audio. Bueno, este video no es el video final, es un borrador porque Antonio Macaluso aún está trabajando en el video final. Fui invitada por Dimorao a presentar Neonorte 4 en Palermo, ya les voy a contar un poco más lo que es Neonorte 4. Pero esta performance buscaba en Villa Giulia
inscribir la chacana, que es el símbolo andino de la Cruz del Sur, como una invitación a buscar el sur. Entonces, esta performance un poco también fue una respuesta a la instalación del Andar de Gandolfo Gabriel David. Eh, Él viajó a ver Neonorte 3, ya les voy a contar un poco cómo surge Neonorte, pero quería partir con Neonorte 4 porque es el proyecto que estamos presentando de momento. Esta exposición ahora es posible visitarla en el Parque Arqueológico de Segesta. Y resulta que él hace una instalación del Andart usando un poco el símbolo de la chacana, que es la la representación andina de la Cruz del Sur. Entonces, la instalación tiene tres partes. Una es la que está dentro del templo, que es un templo del siglo VI antes de Cristo, de la gente Lima, y otra esta parte acá. La idea acá es hacer otro tipo de jardín, que no es un jardín tan controlado, sino que es un jardín un poco más libre, que invita a una nueva relación hombre-natura. ¿Y por qué el símbolo de la chacana? No solamente porque es una invitación a mirar hacia el sur y a mirar un poco, es tratar de dar vuelta al concepto y en vez de posicionar al sur global y Latinoamérica como la región de siempre los problemas, las víctimas, etcétera, sin un poco hacer la vista gorda o creer que hay conflictos o problemas que no existen, pero es tratar de dar vuelta al concepto y ver qué puede el sur ofrecerle al norte a la hora de enfrentar el cambio climático. Entonces, por eso tanto la performance como la instalación están las dos muy conectadas a la tierra, porque es una invitación también a ver cómo las culturas del sur ofrecen otro tipo de conexión con la tierra. La chacana es un símbolo que a mí me parece súper interesante. Se eligió para Neonorte 4 porque como tiene cuatro esquinas y representa cuatro estrellas, que son la Cruz del Sur, lógicamente tiene sentido con Neonorte 4. Pero además tiene otra cosa que de alguna forma se conecta muy bien con algunos de los símbolos como la trinacria de Sicilia, pero también es este puente entre el pasado, presente, futuro, y cada una de sus cuatro esquinas representa también uno de los cuatro elementos creadores de la Tierra, o sea, aire, tierra, fuego y agua. Y lo otro también que es interesante es que es un puente entre lo muerto y lo vivo. Y una de las cosas que fue bastante triste es que este parque arqueológico de Segesta, el templo se reabre después de 20 años y durante el calor del verano hubo gente que se aprovechó de la situación y quemaron gran parte del parque. La instalación sobrevivió o algunas partes que se vieron afectadas, pero de alguna forma este incendio y el dolor de este incendio también representa un poco una resistencia a otro tipo de conexión hombre-naturaleza y otro tipo de conexión de la humanidad con nuestro entorno natural. Entonces, yendo un poco a cómo nace Neonorte, como lo estuve mencionando antes, la idea acá también era poder mostrar cómo uno, como estudiante, puede hacer cosas que tienen una relevancia desde los recursos que uno tiene. Cuando estaba estudiando mi maestría en Arte y Ciencia en Centro St. Martins, se me acercaron otros latinoamericanos para impulsarme un poco a cofundar la Sociedad Creativa de Latinos. Esta sociedad tenía como objetivo un poco resignificar qué significa ser latinoamericano, pero tratar también de mostrar que somos mucho más que el peyorativo que se suele contar en la narrativa. Y también es cuestionar si este peyorativo es cierto o no, qué elementos son ciertos y cuán responsables somos nosotros también de esta narrativa. Porque muchas veces yo creo que terminamos exportando cultura, la gente que sale al exterior y terminan siendo exitosos, muchas veces no vuelven a sus regiones, entonces exportamos algo que no retorna a la región y no nos hacemos cargo de contar la narrativa que nosotros queremos contar de las cosas que podemos rescatar de nuestros valores culturales. Y permitimos a la larga que se nos asocie solamente a los narcoestados, la inestabilidad política, la pobreza, y a la larga esta narrativa también termina siendo un poco que viene primero, el huevo o la gallina, porque esta narrativa nos termina limitando a progresar, porque como desde los colegios la gente crece con esta imagen,
después crecen pensando que no tienen posibilidades de innovar. Y yo sé un poco que esto fue parte de lo que estuvieron buscando en el proyecto en Altamira, que era un poco rescatar cómo la estética puede rescatar valores culturales de una zona donde se vive con bastante complejidad, para también hacer creer a la gente de ese mismo lugar y mostrar que tienen otras posibilidades. Entonces, una de las cosas también que a mí me parece a veces grave de nuestra región, y esto siendo que no soy un experto y por eso hablo también desde la ignorancia, pero por lo menos lo que me ha costado, o sea, lo que me ha tocado compartir con otros latinoamericanos en el tiempo que llevo desarrollando este proyecto, que es desde el 2017, una de las cosas que me he dado cuenta es que en nuestros sistemas educativos no enseñamos teoría latinoamericana. Es mucho más lo que estudiamos de repente literatura europea, que no está mal. Creo que es genial que lo hagamos. Y no estoy diciendo que no se haga, porque no quiero que después alguien me cite fuera de contexto. Pero yo creo que también hay un problema de que no enseñamos lo suficiente teoría latinoamericana, porque a la larga la gente luego crecen no siendo orgullosos de su propia cultura y pensando que nuestra cultura es quizás inferior o que tenemos que ser validados por lo que sucede en Estados Unidos o en Europa. Entonces yo creo que eso sí afecta nuestra idiosincrasia cultural. Y en ese sentido, buscando un poco de teoría latinoamericana, inevitablemente llegamos al manifiesto de Joaquín Torres García con la Escuela del Sur, que él hablaba de que el sur tiene que ser nuestro norte. Entonces, cuando la Sociedad Creativos de Latino nos pusimos a pensar un poco la idea de hacer un manifiesto, que lo presentamos en 5 Years, el año 2018, esto fue en Londres, queríamos deconstruir el mapa de Latinoamérica para reconstruirlo. Pero a la hora de pensar en un manifiesto era bastante complejo, porque ¿qué es realmente ser latinoamericano? Y otro sentimiento que fue muy interesante en estas discusiones que las abordamos a través del lenguaje visual haciendo collage, era un poco darnos cuenta de que ninguno de nosotros se siente latinoamericano dentro de Latinoamérica, en el sentido de que los países a veces vivimos cada uno en su propio mundo. Entonces, México tiene su propia realidad, Perú va a tener otra realidad, Brasil tiene otra realidad, Chile tiene otra realidad, Argentina tiene otra realidad. Y en el minuto que uno sale hacia afuera, nos meten a todos en un mismo saco. Pero no es que sea una identidad que necesariamente existe realmente. Entonces, ser latinoamericano a la larga es como un poco un collage de identidades. Y por eso lo que hicimos acá era un manifiesto que era con 5 principios, donde los leíamos en un canon en portugués y en español, para luego remendar y coser este mapa, que lo terminamos presentando con un neonorte, que era con el mapa invertido, e invitamos también al público a firmar este manifiesto para ser parte de este manifiesto. Entonces, un poco esta reflexión me lleva un poco a comenzar con la curaduría de Neonorte. Una de las cosas también que ha sido quizás como un desafío de Neonorte es que yo soy artista, más un artista que me paso a la línea de la curaduría que una curadora que me voy al arte. Y eso es interesante porque hay algunos, digamos, gente del mundo de los museos, gestores culturales, curadores, artistas que les encanta, pero hay otros que les molesta, porque es como, pero ¿cómo si tú no eres curadora o no eres comisario, por qué estás haciendo esto? Y para mí también es un poco, eso yo lo veo como una visión muy convencional de hacer curaduría, porque es también no entender la forma en que nosotros vivimos en nuestras propias culturas, porque nosotros crecemos en lugares donde hay tanta dificultad muchas veces para gestionar cualquier cosa, que si no somos multifacéticos y tomamos todos los roles, es imposible hacer nada. Y eso yo sé que en México es así, en mi experiencia trabajando en Chile es así, y con otros países latinoamericanos también es así. Entonces a veces el traducir o exportar estos modelos a otros lugares obviamente genera ruido, porque los roles entre disciplinas están menos definidos, pero también es porque, como muchas veces trabajamos desde la precariedad, tenemos que ser más flexibles a la hora de reaccionar. Otro concepto que me gustaría destacar es que dentro de este manifiesto,
como que se extrapola, nos salen, digamos, los 4 subconceptos principales de Neonorte. Uno es el sincretismo cultural, porque lógicamente nuestras culturas es difícil identificarlas como con algún tipo de pureza. Por eso yo creo que a veces estamos bastante más adelantados al concepto de un mundo global, porque venimos muchos años lidiando con el mestizaje. En ese sentido, es súper interesante, por ejemplo, que para mí fue algo nuevo, la verdad, porque nosotros no tenemos una herencia o un arte colonial tan fuerte como el que hubo en México. El ver la serie de castas del Museo de Historia Mexicana, creo que se llama, el de los 3 museos en Monterrey, pues para mí eso fue una novedad, es algo que no conocía, pero lógicamente venimos de una mezcla de culturas mucho anterior quizás. Entonces, esta pieza acá es de Neonorte 1, que lo presentamos por primera vez en el 2018 en la Fundación Cultural de Providencia en Santiago de Chile. Y acá un poco la idea, la instalación central es una instalación que esta era mía, que se llama Huellas Selknam, donde integraba la pintura corporal de la tribu Selknam de Patagonia con barriles industriales. Esta tribu, tristemente con otras de Patagonia, fueron extinguidas a través de un genocidio. Entonces un poco el poema atrás dice, de vendedores de ambulantes e intercambios incesantes, algunas cosas prevalecen y otras desvanecen. Sobre había una serie fotográfica de un artista húngaro, Valinta Lovic, que funcionan como una máquina del tiempo, que te llevan a ese pasado, pero también te muestran un presente. Y también sobre la instalación intervine con los billetes de César Baraca, que él pinta sobre billetes, que habla un poco del valor que le damos a las cosas, y con unos objetos del artista mexicano Isaac Terresa, que él usaba un poco objeto tipo ready-mades, que también habla un poco del pastiche y de esta cosa que se va a botar, pero que se reinventa. Acá tenemos otra sala de Neonorte 1, que era de las migraciones. Esto también es un poco hablar de nuevo de nuestra identidad collage, porque yo creo que con cualquier persona que uno habla de Latinoamérica ya tienen la mezcla, que somos siempre mezclas que para mí son fascinantes, la verdad. Eh, y un poco es hablar de la idea de la migración como destrucciones creativas, pero como un proceso de innovación. Porque cuando un grupo de gente llega a un lugar, destruye un poco de lo que hay para crear algo nuevo. Entonces, mostrar cómo en esta integración se crean cosas nuevas. Entonces acá tenía esta instalación de carpas, que es una instalación mía, que se llamaban las carpas reconstructivas, que se contraponían a estas esculturas de la artista argentina Sofía Donovan, que tienen un lenguaje deconstructivo. Entonces también de nuevo es un poco hacer esta contraposición de cómo se integran estas fuerzas de deconstrucción y construcción al mismo tiempo. Luego acá tenemos otra sala que habla de la integración de lo natural con lo digital, que es otro fenómeno también que surge en base al manifiesto y que también me interesa mucho en mi propia práctica como artista, que es un poco ver cómo el lenguaje un poco de las nuevas tecnologías se integran con la artesanía y cómo también las comunidades que viven en base a la artesanía se integran con estas nuevas tecnologías. Por eso hay trabajos textiles de la artista ecuatoriana Susana Ovidia con el artista italiano Matteo Valerio, que hacen referencia a culturas andinas, que se contraponen con una pintura digital de blockchain del artista serbio Gordon Berger. Una cosa que también para mí ha sido súper importante al abordar el tema de Neonorte, yo siempre he estado abierta a invitar a artistas que nunca me he cerrado por nacionalidad, porque para mí no es la idea que Neonorte se transforme en un proyecto nacionalista, decir que los unos son mejores que los otros. Para mí es un cuestionamiento y una pregunta abierta, y el criterio siempre ha sido buscar gente que tenga un interés en la temática y que respondan a la temática, más que elegir necesariamente por nacionalidad. Obviamente siempre ha habido una mayor porcentaje, o al menos un 50% que ha sido latinoamericano. Y el cuarto subconcepto es la idea del chamanismo, pero también la idea acá es explorar el chamanismo tanto desde una perspectiva precolombina como desde una perspectiva occidental. Entonces, por ejemplo, acá se pueden ver los grabados del artista francés
Pierre Antoine Martin, que tienen un poco referencias a ritos paganos medievales, en contraste con las pinturas de Paula Turmina, que es brasilera, que ya habla un poco de los rituales de las mujeres del Amazonas. Abajo también hay una instalación que está hecha con moldes de réplicas de objetos precolombinos del artesano chileno Javier Neira, donde también se sobreponen piezas hechas por el artista colombiano Juan Covelli. Él hizo una residencia en el museo, no me acuerdo exactamente qué museo fue en México, estoy casi segura que es el Museo Antropológico, pero no lo quiero asegurar porque tendría que revisar la referencia. Pero él lo que hizo fue escanear material, digamos, de la herencia de culturas mayas y aztecas, para reconfigurarlo y hablar un poco del glitch y de la información que se pierde en el lenguaje digital, para reimprimirlo y era un poco liberar el objeto precolombino de esa cosa como de exotización que ha vivido por tanto tiempo. Entonces acá, bueno, esto fue una imagen de Neonorte 2, esto fue en Londres. Acá tenemos una obra de Giuseppe Mario Urso, que no se ve completa, pero él contraponía la Estatua de la Libertad, que es como la Madonna de la Libertad, digamos, de Estados Unidos, y abajo tenía una Virgen de Guadalupe, y eran dos esculturas. Pero lo que me gusta de esta imagen es un poco la libertad de la Estatua de la Libertad como un pastiche también, porque es como bastante como este figurín plástico que se vende como souvenir, en contraste también con este ritual de Paula Turmina que está por detrás de estas mujeres del Amazonas. Y esto fue en un tiempo que hubieron varios incendios en el Amazonas, entonces que cobraba también una mayor relevancia al ver la llama con el rojo por detrás. Acá tenemos otra imagen de Neonorte 2 que habla también del contraste de lo natural con lo digital. Abajo también había una pieza textil que hablaba también del color índigo, que fue uno de cómo se usaba en las culturas incaicas y cómo los españoles lo veían como un lujo, que fue una de las cosas mucho que les impresionó cuando llegan a Sudamérica. También una pieza de un quipu de la artista argentina, eh, eh, ay, de Cindy Moreno, y había una proyección sobre también un arte textil, una pieza textil de Clarisa Serafín, y la proyección era Santiago Rodríguez. Y por detrás había una pieza del artista venezolano José Carlos García. Acá esta pieza me pareció bastante interesante, es de una artista mexicana que se llamaba Paulina Figueroa Garduño. Ella lo que hizo fue un poco hacer una recolección de publicaciones de libros de diferentes bibliotecas para ver qué es lo que hay de Latinoamérica en Londres. Y era una biblioteca efímera que se presentó en esta exposición y ella dividió lo que estaba debajo del río Támesis con lo que estaba sobre el río Támesis. Entonces, después llegamos a Neonorte 3, que se presenta en Finlandia. Esta fue una pieza del artista José Carlos García Oliva, donde él toma imágenes de los diarios de los inmigrantes venezolanos cruzando hacia Brasil para colocar espejos para que la gente pueda tener una una identificación y una empatía con el inmigrante. Esta pieza se ganó un premio en la exposición de The Arts Prize en Londres el año 2019. Y esta es una pieza de la artista mexicana Rosa María Bolón. Ella vive en Helsinki. Neonorte 3 fue en la Galería Múmala, donde ella hace esta escultura de papier-mâché también representando un poco los migrantes que van hacia Estados Unidos a tratar de cumplir el sueño americano o estadounidense, digamos. Acá tenemos una obra de la artista Susana Ovidia. Una cosa que para mí ha sido también relevante de Neonorte es no separar el lenguaje étnico, occidental y folclórico e integrarlo en una misma propuesta. Esto siempre me genera problemas porque hay gente que encuentra que hay que separarlos, pero yo encuentro que, si no es, que para mí lo interesante y lo importante es abrir el cuestionamiento de cuán integradas están nuestras culturas. Porque a mí en lo personal me molesta que se exotice al artista indígena y que se le deje un espacio
solamente para el museo étnico. El fenómeno de incluirlos en los museos contemporáneos es muy nuevo y para mí es igualmente contemporáneo que una práctica folclórica. Entonces, sí, yo lo que veo acá, por ejemplo, es hace un par de años estuvo la exposición de Pink Floyd en el Victoria and Albert Museum. Y Pink Floyd es cultura, es folclore, es cultura popular, básicamente. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos este estigma de pensar que el folclore es solamente para la feria del domingo o de pensar que el arte de un indígena va a tener el valor para el museo étnico o el museo indígena? Para mí tiene el mismo valor y se debiera presentar al mismo nivel. Por eso también es parte de lo que yo he tratado de hacer, es como integrar estos lenguajes. Y también a veces si a la gente le incomoda, también me parece interesante porque es un poco abrir este cuestionamiento de cuán integrada o no están nuestras sociedades. Acá esta es una serie que hice yo que se llama Calling Back o Llamando de Vuelta. Me inspiré en el libro de Stuart Lycock, de que habla de los países que han sido invadidos por el Imperio Británico. Entonces es una selección de 30 teléfonos de Londres que permanece un poco como memorial en la ciudad. El próximo año es el centenario del primer teléfono de este modelo, porque hubo un modelo un poco anterior. Este fue diseñado por Sir Giles Gilbert Scott y se inspiró en el mausoleo de Sir John Soane. Entonces, de alguna forma me parece interesante porque tienen un poco una forma de una lápida, de una tumba. Entonces, como ya nadie los usa y son objetos casi de Instagram, me parecía interesante un poco hacer una selección de países que han sido invadidos para una integración a través de la litografía de los diferentes lugares invadidos llamando de vuelta. Parte de esta serie fue adquirida por Nelly Marca Foundation en Helsinki. Y acá también hay una obra del artista brasilero Fabu Pires, donde él integra, por ejemplo, elementos de tradiciones andinas con elementos tradicionales de las creencias de Brasil, con elementos un poco de creencias más espirituales de Finlandia, que es un poco mostrar esta integración y de cómo a veces las creencias chamánicas buscan un poco lo mismo. Hoy día fui a la exposición de Marina Abramovich, es muy interesante, en el Royal Academy, es muy interesante ver cómo la búsqueda de Marina Abramovich no es tan diferente a la búsqueda de Santa Teresa de Ávila en la época medieval. Hoy día, de hecho, es el día de Santa Teresa de Ávila, pero que también es una búsqueda un poco por una conexión espiritual. Y acá también, esta me parece una obra súper interesante. Al medio, bueno, está la obra de Fabiola Hidalgo, que es una artista mexicana que vive en Helsinki, donde ella integra el textil tradicional finlandés con colores y elementos geométricos de colores de la cultura mexicana. Y hay un díptico de la artista finlandesa Viv Magia. Ella normalmente trabaja en graffiti. Ella hizo dos pinturas. Uno es un retrato de una mujer sami, que son los indígenas de Laponia, del norte de Europa. Son los únicos indígenas declarados de Europa. Y el otro es de una mujer wayú, del norte de Colombia. Ella tuvo la oportunidad de convivir con esta comunidad. Invitó a estas dos mujeres a entregar piezas de artesanía que incorporen los dípticos. Entonces fue un poco una colaboración con Hilda Lanzmann y Fátima González, pero también era un poco mostrar un paralelo de las vivencias de una mujer indígena en el norte de Colombia con una mujer indígena en el norte de Laponia, digamos. Entonces, yendo un poco a los símbolos, es como llego a contactarme con Cordelia Rizzo y pensando en el mapa. Con Cordelia empezamos a hablar un poco de qué podíamos hacer en conjunto, cómo se juntaban nuestras prácticas. Cordelia es académico, ella está haciendo su doctorado en Northwestern University en estudios de performance. Entonces, las dos nos conecta Roberta Basic, que es curadora de Conflict Textiles, que trabaja con la técnica tradicional de Sudamérica de la arpillera, que es básicamente un lenguaje que pasa de lo folclórico a lo político, donde se cuentan narrativas a través del bordado de saco de papas, y nos pusimos a pensar en cómo el lenguaje de la arpillera se podía extrapolar a la hora de hacer una instalación. Como nuestras conversaciones comienzan durante la pandemia, pensamos en algo como generar un abrazo junto a la comunidad. Este proyecto lo hicimos en el Laboratorio Cultural de Nuevo León. En la oportunidad también dimos una clase para un curso del
del TEC, también dimos otra clase para un curso ahí creo que esta Cordelia me puede acordar el nombre exacto quizás por el chat, y también un curso para la Universidad de Monterrey, para el Departamento de Diseño de Interiores, y lo que hicimos fue a través del reciclaje invitar a la comunidad a bordar un abrazo de 20 metros de largo. Ahí veo que quizás Cordelia escribió Antropología del Cuerpo en el TEC, eso es, gracias Cordelia. Este fue un proyecto súper interesante porque de alguna forma, por un lado, tiene un elemento, digamos, del material que es relevante porque algo que es basura se transforma en un objeto estético y de alguna forma se resignifica la basura porque deja de ser basura, que es algo que me interesa mucho en mi práctica personal como artista. Por otro lado, tiene el objetivo que reúne a una comunidad para crear algo nuevo, pero además también usa un elemento que por muy simple que parezca, fue muy significativo durante la pandemia, que era un abrazo. Acá, bueno, pueden ver un poco más el detalle, y también la instalación permanecía como una pieza viva porque la gente siguieron bordándole y agregándole bordados durante el tiempo de exposición. Entonces invita también a la gente a apropiarse un poco del espacio público. Luego tuvimos la oportunidad de exportar Abrazo Entramado y llevarlo a Irlanda del Norte este verano. Ahí pueden ver la foto que estoy junto a Cordelia, Mario Barragán también, que nos estuvo apoyando, que creo que está conectado, y también vemos aparte del equipo que nos ayudó en Irlanda del Norte. Acá obviamente tuvimos que adaptar la instalación. Para mí, de las cosas que fueron quizás más significativas del proyecto en Irlanda del Norte era darme cuenta de cómo, porque así como de repente en México surgía mucho el tema de la violencia y la seguridad y la inseguridad que siente la gente a la hora de ocupar el espacio público, porque hicimos sesiones de bordado en el espacio público, fue súper interesante y conmovedor en Irlanda del Norte ver cómo inevitablemente una de las temáticas recurrentes era The Troubles o el conflicto norirlandés entre cristianos y protestantes, o sea, católicos y protestantes, disculpa, que siendo que el Good Friday Agreement o el acuerdo del Viernes Santo, digamos, sucedió el 98, la sociedad todavía sigue bastante dividida. Una cosa que fue interesante fue que hicimos un taller, por ejemplo, con un grupo que se llamaba VAST, que era Victims and Survivors Trust, o sea, víctimas y sobrevivientes de los Troubles, digamos. Y cuando Cordelia comparte un poco su experiencia trabajando con víctimas que han desaparecido, familiares suyos en situaciones complejas en México, fue súper interesante para esta gente el generar una empatía y no sentirse solos, porque ellos de alguna forma tenían como una idea de que su vivencia es algo que solo sucede en Irlanda del Norte, y poder generar esta empatía y poder ver que hay otras partes del mundo donde también hay situaciones políticas complejas, yo creo que para ellos fue un poco un consuelo. Acá también otro tema que se abordó fue el tema del cambio climático, porque invitamos a un profesor del National Trust, Dr. Cliff Henry, que de alguna forma él habló de cómo el cambio climático impacta y erosiona a la costa. Y también tuvimos una asociación con la Bienal del Lino, donde pudimos hablar de cómo el lino es un material más sustentable que el algodón porque utiliza menos agua en su sistema productivo, y están queriendo volver a fomentar la herencia o la tradición del lino de Irlanda del Norte, que fue un mercado súper importante durante la Revolución Industrial, y se puede ver como una alternativa interesante y más sustentable para abordar un poco y enfrentar el nivel de contaminación que produce la industria textil. Esta imagen acá es con el grupo de Can Coleraine. Tuvimos una súper bonita experiencia estar colaborando con ellos durante la Semana de la Discapacidad, porque también lo interesante que tiene este proyecto de Abrazo Entramado es que
invita a que cualquier persona de la comunidad se pueda hacer parte del proyecto, que eso también es una forma diferente de crear. Entonces, volviendo un poco a los símbolos, tanto a la escala general del abrazo, pero como a lo micro de cómo cada persona da un significado en su propio bordado, es que me gustaría un poco detenerme en mi primer proyecto, que fue Fusión Hakapiri. Este fue un proyecto que fue inspirado en la cultura arqueológica de Isla de Pascua. Para los que no saben, Isla de Pascua pertenece a Chile, pero queda en la Polinesia. Es como entre 5 a 6 horas de vuelo desde Santiago a Isla de Pascua, y luego son como 5 horas de vuelo hasta Tahití, por lo que es la cultura más aislada del planeta. Es donde, como ven en la imagen, están estas estatuas, los Moai. Para mí fue un gran desafío ser invitada a presentar mi primer proyecto en Isla de Pascua. Yo había entrenado en paralelo a estudiar mi pregrado de publicidad y de trabajar. Había estudiado 7 años, entrené como orfebre en el taller Villaseca en Santiago. Y este era un poco un desafío de poner en práctica lo que ya llevaba estudiando por bastante tiempo. Lógicamente, cuando me pidieron hacer el proyecto, primero me cuestioné si yo era la persona indicada, porque yo no tengo una ascendencia indígena y obviamente tengo un respeto y una admiración por la cultura Rapa Nui. Pero por lo mismo dije, ok, la manera de abordarlo y demostrar mi respeto y admiración es haciendo una investigación en profundidad. Y también asesorándome por amigos isleños. En su oportunidad tuve la oportunidad de colaborar con gente como Juan Carlos Araki, Benetuski, que es un gran escultor Rapa Nui que lamentablemente falleció el año pasado. También tuve la oportunidad de conocer a Cristiana Arévalo Pacarati, que trabaja con UCLA en un proyecto de arqueología. Acá me detengo en esta pulsera, que es bastante interesante porque yo la llamé Jererima Rongorongo. Jererima es como la mejor traducción que encontramos para pulsera, pero no es realmente exactamente igual. Rongorongo es el sistema de escritura de Rapa Nui que se ha perdido porque hubo una gran devastación en la isla y por poco la gente estuvo a punto de extinguirse, eh, porque los esclavos que se llevaron a la isla del Guano de Perú, la historia es un poco más larga, pero para hacer un resumen, los esclavos que sobrevivieron los llevaron de vuelta a la isla y llegaron con enfermedades donde se murió gran parte de la isla y sobrevivieron, creo que fue, no recuerdo si 111 o 112 personas. Lo que me parece interesante esta pulsera y por qué la quise poner acá es porque el sistema de escritura, la forma en que están puestos los iconos, es el bustrofedón. Entonces no es una forma lineal de escribir, sino que va como en zigzag y se comienza en la izquierda, abajo, y después se va en zigzag. ¿Y por qué me parece interesante? Porque a veces las nuevas tecnologías ofrecen otra forma de reconfigurar y estructurar la información. Y por eso acá también me parece interesante, porque a veces nos cuesta imaginar sistemas de escritura que vienen con otro tipo de estructura. Este anillo acá se llama Tapea Terevaca. El Terevaca, como lo pueden ver en este punto acá, es el volcán más alto de la isla. Lo interesante es que como la isla está tan aislada, es que cuando uno sube a este punto, el horizonte se ve un poco redondeado. Y de alguna forma dije, wow, si Galileo Galilei hubiese estado acá, nadie habría dudado que la Tierra era redonda realmente. Por eso, desde ese punto de la isla, se muestra la redondez de la Tierra. Acá, esto fue un poco mi primera exposición y presentación en el 2016, donde también un poco tenía que responder con los materiales que había. Me prestaron estas piezas de majute, que es un textil que se hace con un material vegetal, que está hecho por isleños. Yo hice también un packaging de origami porque no quería llevar más contaminación a la isla y mi idea era algo que era fácil de llevar y de transportar de vuelta de las piezas que no vendiera. Y también acá iba cambiando las flores en la medida que se iban deteriorando durante la exposición, que es también un poco usar el mismo elemento que había. Lo bonito era que estas flores caen así, por lo que no las tenía que cortar del árbol. Y esto fue la presentación de Fusión Hakapiri en Santiago. Esto fue entre el 2016 y 2017. El motivo por el cual quería mostrar las dos presentaciones era un poco para hacer el contraste de cómo un mismo proyecto
se readapta a un nuevo contexto, que fue un poco también lo que nos pasó junto a Cordelia a la hora de exportar Abrazo Entramado, que uno tiene que adaptar un proyecto a un otro lenguaje. Entonces, yendo un poco ya a la indumentaria, porque dentro del patrimonio, digamos, inmaterial, así como Fusión Hakapiri busca un poco resignificar los símbolos arqueológicos y ver cómo el fomentar y el preservar este símbolo arqueológico da digamos, una dignidad y un sentido de pertenencia a una cultura, porque me pasó una cosa muy bonita que hicimos, por ejemplo, una visita guiada con el colegio de Hangaroa, y hubo alumnos que me dijeron, yo no conocía estos símbolos Rapa Nui, y para mí fue súper emocionante porque de alguna forma sentí que podía haber dejado una pequeña semilla en la isla, por muy pequeña que fuese. Pero así como los símbolos de alguna forma se conectan en una forma muy fuerte con nuestras culturas y también afectan mucho más allá de lo que puede ser un símbolo netamente, pero de alguna forma te generan una ilusión y una forma de funcionar. Los símbolos también, no solamente arqueológicos, pero los símbolos lo que comunicamos en nuestro día a día con nuestro vestir también comunica algo. O sea, ahí ya me paso un poco a lo que fue la experiencia de Surciendo Vacío. Cuando con Cordelia estuvimos trabajando en Abrazo Entramado, me llamó mucho la atención que la gente tuviera miedo de ocupar el espacio público en México. Y esto lo digo porque yo vivo en Londres, tengo la fortuna de vivir acá, que es una sociedad también que es bastante compleja en muchos sentidos. No es que todo sea perfecto, ni mucho menos, porque a veces nosotros tenemos visiones muy sesgadas de lo que es el primer mundo. También hay problemas, hay pobreza, hay otro tipo de complejidades. Pero una de las cosas que a mí agradezco mucho la libertad de poder desplazarme a cualquier hora. Y me doy cuenta que eso para una mujer en México no es así la realidad. Entonces, de alguna forma, el normalizar la violencia y cambiar tu estilo de vida y perder la libertad para caminar en la calle, también daña el tejido social. Entonces, así como el olvidar los símbolos arqueológicos y perder una cultura daña un tejido social, también el normalizar la violencia lo daña. Entonces, lo que queríamos buscar un poco con Surciendo Vacío era una invitación a, por medio del upcycling, a surcir y remendar el vacío que permanece en el tejido social a la hora de normalizar la violencia. Entonces, el briefing un poco, el objetivo era crear esculturas performáticas participativas para invitar a surcir estos vacíos. Esta fue la presentación en el Laboratorio Cultural de Nuevo León con los colaboradores del laboratorio, pero también invitamos a una colaboración con el Departamento de Modas, Diseño de Interiores y Bellas Artes de la Universidad de Monterrey, donde elegimos los mejores proyectos para presentar en el anfiteatro del Centro Cultural Plaza Fátima. Acá también fue interesante porque tuvimos la oportunidad de colaborar con dos municipios dentro de Nuevo León, que fue el municipio de San Pedro y el municipio de Monterrey. Y acá, bueno, esta fue una de las piezas que más me gustó, porque creo que la integración se maneja muy bien, pero también tenía acá el desafío un poco de cómo no solamente hay que coordinarse a la hora de generar la pieza, que fue lo que sucedió en Abrazo Entramado, pero también a la hora de portarla. Ya hay un elemento performativo, entonces de alguna manera se grafica no solamente desde la visualidad de la indumentaria, pero también desde la visualidad del lenguaje corporal, el cómo estamos conectados como sociedad y cómo lo que yo hago le perjudica a mi vecino y lo que mi vecino hace también me afecta a mí. Entonces, otra cosa que fue interesante de Surciendo Vacíos es ver un poco cómo la estética del upcycling replica también un tejido social fragmentado. Y dentro del proyecto Surciendo Vacíos, y esto ya es lo último que muestro para ir a la parte de las preguntas y no sobreextenderme, hicimos también una performance que de alguna forma era complementaria a esta pasarela experimental del prototipo, donde se buscaba replicar el acto micro del suicidio en macro. Entonces, las personas estuvieron invitadas a leer diferentes noticias de violencia en México, ir rasgando la tela para terminar remendándola con un estambre de
medias reutilizadas. Ahora les voy a mostrar el video para que lo puedan ver mejor. Va. A ver. Espérenme, voy a buscar el video, no sé qué pasa que les voy a mostrar el video porque no sé qué pasa que no me funciona. Denme un segundo. Cosas de la tecnología. Se escucha el audio, ¿no? Y personalmente recibirá la atención de...
Bueno, y un poco lo interesante que tiene es que la imagen al final simula un poco también o replica un poco la visualidad de una cicatriz. Creo que eso es como un poco, cerrando un poco ya la charla, creo que de alguna forma encierra el elemento social, encierra un elemento también de prácticas colectivas, pero también tiene un simbolismo y le da una fuerza a la visualidad de la imagen. Entonces ya para cerrar, quería compartir, bueno, agradecer un poco por la invitación, ver si hay algún par de preguntas y acá tienen tanto mi página web como mi cuenta de Instagram, por si alguien se quisiera acercar a dar opiniones o incorporarse a alguno de los proyectos, porque como digo, son proyectos que van un poco en un continuo descubrimiento. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Tere. De verdad que, bueno, celebro y admiro mucho toda tu carrera, tu trayectoria y estos proyectos que nos muestras, que me encanta porque tienes como esta cuestión de ser multifacética, ¿no? Y finalmente de explorar y trabajar a través de diferentes medios para comunicar y exponenciar diferentes mensajes que tienen mucho que ver con este acto de movernos, de unirnos, de resurcirnos, ¿no? Creo que si yo pudiera un poquito como tomar tres palabras que para mí creo que digamos, son los puntos de unión entre todos los proyectos que nos has estado presentando y que a su vez también conectan muy bien con el proyecto que trabajamos con Campana Altamira, pues tiene que ver con esta cuestión de generar movimiento, ¿no? Hablabas, por ejemplo, en el caso del proyecto de Neonorte, que es un proyecto que ha ido creciendo y que ha ido madurando de una edición a otra, pues acerca de este tema de replantearnos pues el norte como tal, pero tiene que ver también con una especie de movernos a nivel cultural, ¿no? Quizás no un desplazamiento físico per se, pero sí un desplazamiento a nivel mental y sobre todo en la manera en la que percibimos el mundo, ¿no? De lo importante que es abrirnos a poder escuchar y entender otro tipo de lenguajes, no solo estéticos, sino lenguajes culturales y cómo finalmente todos vamos generando y entramando unos con otros, pues una sociedad global al final de cuentas, ¿no? Y creo que en este sentido, el proyecto que presentas en Neonorte encuentro muchos paralelismos, digamos, quizás a macroescala, el proyecto de Neonorte, pero en el caso, digamos, de una escala más local, pues justamente ese ejercicio que hicimos de desarrollar este proyecto a través de la moda, que es un lenguaje común para todos, pues desarrollar un proyecto que nos permitiera generar un sentido de movimiento y desplazamiento dentro de nuestra propia ciudad, ¿no? O sea, el cómo en una misma ciudad se pueden vivir tantas realidades y cómo podemos llegar a conectarlas e incluso entender la influencia que tienen una sobre la otra, ¿no? Entonces, bueno, tengo así como que muchas cosas que quiero platicar contigo y me encanta platicar contigo porque siempre es muy enriquecedor, pero hablando, por ejemplo, de este tema de cómo es que, bueno, primero a mí me interesa mucho saber cómo es que empiezas, digo, siendo tú escultora quizás, y cómo es que el haber abordado este proyecto de joyería que hiciste, que se me hace un proyecto súper rico también en la parte semiótica, o sea, el cómo rescatas la importancia de estos símbolos, signos, y los reinsertas en la contemporaneidad a través de estas piezas que finalmente son piezas que se insertan dentro de un lenguaje de la moda, porque van directamente pues, sobre nuestro cuerpo, se convierten de cierta manera como en símbolos que llevan un mensaje que se va desplazando a través de nuestro propio andar, ¿no? De nuestro propio cuerpo. ¿Cómo dirías tú que este proyecto de joyería tiene un grado de influencia o te permitió llegar a lo que más tarde explorarías en cuestión, por ejemplo, del textil? Que finalmente el textil entendemos que tiene una connotación muy directa con la moda, pero también tiene una connotación muy directa con la cuestión del tejido social, ¿no? Y de esta parte de generar movimientos sociales y políticos también. Bueno, yo creo que de alguna forma de partida yo estudié
orfebrería con un escultor. Entonces Ok. mi manera de abordar la orfebrería fue siempre diferente, fue más conceptual y fue siempre un poco, ahora estoy usando algunas de mis piezas, pero fue siempre como creando pequeños objetos, mucho más que viéndolo necesariamente como joyería. Para mí lo que me parece interesante es que cuando uno construye una joya o una pieza textil, a la larga la forma de pensar es igual que la de un escultor. La única diferencia es que el escultor tiene la libertad de que como que todo tu espacio es vacío, digamos. O sea, tú tienes que llenar un vacío, excepto que sea una composición para un lugar específico. Pero si uno parte desde una tela en blanco, o digamos, en un sentido más gráfico. Lo interesante para mí que tiene tanto la joyería como la parte de la moda es que el cuerpo actúa como ese negativo. O Exacto. sea, el negativo del vacío que tiene el escultor, en el caso de una joya o de una pieza textil, es el cuerpo, que de alguna forma te produce como una limitante, pero también una oportunidad. Eh, para mí, cómo uno se conecta con lo otro, yo desde mi infancia que uso máquinas de coser, o sea, siempre he tenido mucho interés por lo textil, me gusta mucho la moda. Eh, mm, y lo que sí me parece interesante de lo textil, a diferencia de la joyería, es que no es que un lenguaje sea más interesante que el otro, pero para generar un poco lo que yo creo que la alfabrería es algo que sí o sí voy a retomar en un futuro, que nunca lo he dejado del todo realmente. Pero ahora lo tengo un poquito parado porque estaba enfocada más en otro tipo de proyectos. Pero de alguna forma me doy cuenta que para generar movimientos y lograr que mucha gente se incorpore y que se interactúe, el textil es un material que es muy dócil. Porque una cosa que nos pasa con Cordelia es que cada vez que hacemos un taller y viene alguien y te dice, ay, nunca en mi vida he hecho nada con una aguja, nunca en mi vida he tocado un textil, basta que les pases una tela, una aguja y un hilo y no pasan ni 5 minutos y que la persona estuvo mirando al del lado a ver qué puntadas hace y ya se empieza a agarrar y hacer algo. Entonces, yo creo que lo textil lo que es interesante es que tiene una maleabilidad que te permite usarlo tanto a nivel performativo como a nivel escultórico, que te permite abordar grandes instalaciones, o sea, grandes espacios, pero también es algo, es un material que uno se relaciona todos los días. Entonces, eso te da una particularidad que de alguna manera puede mover grupos sociales. Mientras que algo como la joyería, siendo que, o la orfebrería, que es un elemento que ha sido muy presente desde las culturas muy, muy primitivas. O sea, una vez me acuerdo que tuve una discusión con una diseñadora que me decía que la joyería era superficial. Yo decía, ¿cómo una diseñadora me dice que la joyería es superficial cuando está en las civilizaciones más antiguas? O sea, viene desde las expresiones más, digamos, precarias de la expresión de estética del ser. Pero lógicamente, si uno quiere enseñar orfebrería, técnicamente hay una limitante, porque a la hora de fundir el material, construir una pieza, conceptualizar, etcétera, etcétera, o sea, de partida necesito equipamientos mucho mayores, pero también necesito un nivel técnico y entrenar a un grupo de gente que me toma mucho más tiempo. Entonces, lo interesante que tienen los textiles es que a la hora de trabajar en equipo, es un material muy dócil. Yo creo que ahí viene un poco la conexión de por qué me interesó tanto colaborar con Cordera con el material textil. Y también porque en este momento que hay tanta contaminación y que uno ve esas imágenes terribles del desierto de Atacama, por ejemplo, con estas montañas y montañas de tela, me baja la angustia de querer hacer algo. Entonces, quizás no se cambia el mundo con un proyecto como Surciendo Vacíos, pero por lo menos con que uno impacte un poquito y la gente le diga y vea, bueno, algo yo puedo hacer con esta pequeña pieza de tela, creo que algo se puede aportar a la sociedad. Totalmente. Y yo creo que
algo muy importante es el poder de resignificar, ¿no? Y ese poder lo vemos reflejado tanto en estos movimientos que se generan a partir del arte textil, ya sea desde un aspecto performático, un aspecto de instalación inmersivo, pero también, por ejemplo, lo que mencionas de la joyería, me parece súper interesante. Bueno, creo que quizás la forma correcta de nombrarlo es orfebrería, como lo mencionas, pero que finalmente tiene este sentido de transmitir un mensaje y que finalmente recoge como una parte muy esencial de la importancia de los signos y símbolos como elementos distintivos e identitarios, ¿no? O sea, creo que finalmente, si nos vamos a la parte quizás más antigua, más arcaica de los primeros vestigios que se encuentran de orfebrería, tiene esa función, ¿no? O sea, más allá de quizás de lo decorativo, de esta parte del embellecimiento, tiene principalmente la función y el sentido de establecer un símbolo y un significado en relación a la identidad, tanto individual como la identidad colectiva, ¿no? Entonces, creo que mucho hoy en día, incluyendo la parte que mencionas del textil, tiene mucho que ver con esta parte de reconstruir identidades colectivas, ¿no? O sea, además de lo que implica el trabajo manual y cómo uno conecta a través de la tela, conecta con uno mismo, pero también conecta con los demás. Esta parte que mencionas del textil me encanta porque sí es cierto que es un material con el que tenemos una relación muy natural, como muy familiar, ¿no? Justamente, porque es tan sencillo, o sea, es un acto tan sencillo el hecho de insertar, enhebrar, unir, remendar, que finalmente creo que todos tenemos en nuestra historia personal referencias de personas, mujeres, también incluso hombres, que vimos en algún momento llevando a cabo esta acción. Ahora, yo te comparto este pensamiento y me encantaría saber qué piensas tú al respecto. En cuanto a hace tiempo, en una discusión, bueno, plática que tenía con una amiga que está bien artista, hablábamos acerca del tema de cómo hoy en día el arte textil es una especie de arte de protesta, ¿no? Porque es un arte que rescata y retoma la importancia de esta cuestión, digamos, manual, de la mano con el material, ¿no? Y es algo que mucho tiempo, durante muchísimo tiempo, se ha considerado, si lo observamos en nuestros propios países, como artesanía, ¿no? Es esta lucha y esta discusión constante respecto a qué separa la artesanía del arte, ¿no? Del arte contemporáneo. Y creo que muchas veces, digamos que el prejuicio alrededor de la artesanía tiene que ver con el hecho de estar hecho a mano, ¿no? De llevar las manos a crear y a construir sin mayor necesidad quizás de usar elementos demasiado industrializados. Entonces, creo que en un mundo tan industrial y tan globalizado, el nuevamente recoger esta actividad manual de usar el textil para unir, remendar y crear piezas, ya sean con un enfoque quizás en indumentaria o incluso en instalación o en performance, pues es también una especie de arte protesta, es una especie también no de resistencia, pero sí de rescatar y resignificar la importancia de poner nuestras manos como también al servicio del material y a través de ese medio crear nuevos significados y nuevas formas de reconstrucción social. No sé qué piensas tú al respecto. Bueno, eso es un tema para largo, probablemente podríamos estar 3 horas discutiéndolo. Yo creo que hay dos temas que para mí se me hacen fundamentales de lo que plantea. Uno, yo creo que siempre ha habido un poco un rechazo a ver lo textil como un arte formal y verlo como artesanía, porque siempre históricamente lo textil se relaciona con el trabajo femenino. Ujú, Y uno lo ve en la mayoría de las tribus, por lo menos, por ejemplo, los mapuches, la mujer era en el telar, el hombre salía a cazar. Y eso se ve en muchas tribus antiguas. Entonces yo creo, y también en el mundo más contemporáneo, en Irlanda nos contaban, por ejemplo, que la mujer cumplió un rol fundamental empujando la industria del lino porque la mujer era básicamente las que estaban hilando en las fábricas. ujú, Entonces, hay muchos casos de mujeres que hacían como retratos de bordado. Hay uno que fue en la primera vez que una mujer la habían aceptado
para el Summer Exhibition, la exhibición del verano que se hace tradicionalmente en el Royal Academy. No me acuerdo bien en qué año fue, pero creo que fue en el siglo XVIII, si no me equivoco. Y la rechazan, o XIX, pero la rechazan porque era un bordado y no era un óleo. Entonces yo creo que hay un tema con el asociar lo textil con lo femenino y que lógicamente los movimientos feministas han retomado lo textil. Eh, pero también yo creo que por un lado está eso, está como la reivindicación del material, que incluso siendo que a veces para mujeres de nuestra generación que no les ha tocado vivir tanto lo que pueden haber vivido las generaciones anteriores, a veces nos cuesta como entender la lucha feminista de la misma forma, porque a nosotros obviamente nos ha tocado el camino un poco más fácil en términos de que hemos tenido más posibilidades, pero uno observa, por ejemplo, que ahora en el Royal Academy en Londres es la primera vez que se hace una retrospectiva oficial de una artista mujer que es Marina Abramovic, y es casi increíble en el año 2023. Que sea la primera Entonces, vez. o sea, no que haya mujeres, porque a grupos, o sea, exhibiciones grupales han habido, pero una retrospectiva de una mujer es primera vez. Entonces, ahí yo creo que por eso yo creo que lo textil toma un elemento de protesta tan fuerte. También por la masividad. Bueno, y Cordell escribe, la retrospectiva de Judy Chicago en el New Museum está llena de piezas bordadas, ahorita está montada, coloca. Yo creo que por un lado es eso, el tema de lo textil. Por otro, yo creo que tiene que ver con la facilidad de conseguirse el material, de cómo uno aborda grandes escalas, de cómo uno puede fácilmente pintar sobre una pancarta que tienes una maleabilidad para transportar. Em, pero también para mí se hace súper relevante a la hora de entrar al debate también de la incorporación de las nuevas tecnologías, porque cuando uno ve que las máquinas de alguna manera están superando al ser humano, o no sé si superando es la palabra, pero que muchos de los roles que hacemos nosotros nos van a quedar un poco reemplazados por las máquinas, yo creo que nuestro valor agregado es el sentimiento y es el poder comunicar con nuestras manos, y en ese sentido el valor táctil de lo textil se hace mucho más relevante en las prácticas de arte contemporáneo. Y uno lo ve, que para mí una cosa que ha sido súper impresionante es ver cómo en los museos, como alrededor del mundo, siendo que el arte textil no era tan considerado hace unos años, uno cada vez lo ve más. O sea, en Frieze había muchas piezas textiles y de cerámica que me llamó la atención porque normalmente no tenían una preponderancia. Eso es increíble y creo que, digo, así probablemente se está viendo en muchas partes del mundo, ¿no? O sea, así como te toca verlo a ti en Frieze, a mí recientemente me tocó verlo aquí en Fama, que es la Feria de Arte Mexicano Accesible, que tenemos una vez al año aquí en Monterrey, y justamente me llamó mucho la atención que varios de los artistas que participan en esta edición presentan obra donde trabajan lo textil, ¿no? Y era algo como bastante llamativo porque definitivamente creo que hay una efervescencia a nivel global y es interesante porque quiere decir que hay movimientos sociales que se están gestando de manera simultánea en muchas partes del mundo y que con mayor razón eso nos conecta aún más, ¿no? O sea, justo hablando como de esta conexión de un país a otro, de un lado del planeta a otro, en el caso del proyecto que trabajaron Cordelia y tú, el proyecto de Abrazo Entramado, ¿cómo fue como esta experiencia de exportarlo, ¿no? O sea, habiendo sido gestado aquí y exportarlo a Irlanda del Norte, y sobre todo que exportas la pieza, exportas el proyecto y exportas una fuerte carga simbólica que lleva esta pieza, ¿no? Entonces, ¿cuál fue como esa reacción que tú percibiste o qué conversaciones o discusiones abrió esta pieza al llegar al otro lado del mundo? Bueno, ahí, o sea, primero respondiendo a lo anterior que dijiste, yo creo que también yo veo como en un mundo que está tan alienado, con tanta violencia, con tanta brutalidad, con tanta crisis, surge un poco una necesidad de volver a lo básico. Y lo básico, nuestro sentido más básico, más primitivo es el tacto. Y por eso sé, yo creo que hay mucho como búsqueda de reconectarse a veces con la espiritualidad desde un nivel, yo te diría casi que más pagano o chamánico,
que se conectaban a veces más con los cristales, con otro tipo de formas de conexión con la naturaleza, y también volver a lo táctil. Yo creo que eso también responde un poco a eso lo textil y por eso es un fenómeno que es un poco internacional. También obviamente afecta a las redes sociales. Ujú. Respecto al proceso de exportar, para ser clara, no es que se exportó la pieza porque la pieza Abrazo Entramado, luego de un año de Abrazo Entramado 1, vaciamos el contenido y el esqueleto se donó a los archivos del Laboratorio Cultural de Nuevo León como una pieza de archivo, sino que recreamos la pieza, pero exportamos el concepto o el prototipo, la modalidad de trabajo. Ok. Obviamente fue un desafío porque era como traer un nuevo lenguaje a otro espacio. Tratamos de un poco exportar el lenguaje de participatividad del Laboratorio Cultural de Nuevo León a un espacio donde normalmente no trabajaban así. Como lo planeamos con bastante tiempo, creo que el proyecto tuvo bastante éxito, pero quizás el mayor desafío fue un poco ver qué parte de la discusión podía ser relevante para el público de Irlanda y tratar de, porque a veces cuando uno ya tiene una idea es difícil volver a partir de cero. Entonces era, ok, teníamos un objetivo común, pero había que tratar de pensar en cómo este prototipo iba a ser relevante para la comunidad de Irlanda. Entonces ya el abrazo no era por el COVID, ya el abrazo no era por hablar un poco de la violencia que puede haber más en la ciudad, sino que acá se iba a otro tipo de violencia, que era una violencia casi más sectaria de grupos identitarios, digamos, con el tema de los católicos y protestantes. Hablar también un poco de cómo afecta el cambio climático a la zona costera, porque Port Stewart queda en la costa, lógicamente. Hablar también, conectarlo con la herencia del lino, ver cómo la herencia del yute se puede conectar con un lenguaje con el lino, eh, y ver también cómo integrar a diferentes comunidades que el proyecto les podría parecer relevante. Eh, Fue una experiencia súper bonita, desafiante. También yo creo que el hecho de como ya haber hecho el prototipo al recrearlo, yo siento que a veces, por ejemplo, esta vez lo impermeabilizamos por dentro, que Ok. eso en términos funcionales funcionó mejor. Incorporamos cierres para poder sacar y colocar el relleno con facilidad y de modo que se pudiera guardar la pieza también. O sea, ese tipo de detalles también yo creo que un poco facilitó las cosas y también otra cosa que fue súper bonita era como el generar instancias de sesiones y talleres que recibieran a diferentes tipos de público. O sea, trabajamos con diferentes grupos, ofrecimos diferentes tipos de charlas, pero un poco lo interesante de la imagen y la semiótica de un abrazo es que cualquiera puede estar incluido y cualquier temática también puede ser bienvenida. Totalmente, pues creo que tal cual, ¿no? O sea, uno puede abrazar diferentes temas justamente con este objetivo de conectar y de vincular, ¿no? Y finalmente, digo, me gustaría cerrar con dos preguntitas. La primera es, bueno, sabemos que uno de los muchos roles del arte tiene que ver con lo social, ¿no? Con esta parte de abrir preguntas y de abrir discusiones en torno a diferentes aspectos que aquejan a nuestra sociedad. ¿Qué tan importante crees tú que es trabajar desde lo colectivo para poder generar Yo movimientos? creo que el arte no necesariamente, no es que el arte tenga que ser social, es más que para mí el arte es una forma de pensamiento, es una forma de pensamiento de tratar de entender la experiencia humana y un poco desarrollar el pensamiento abstracto desde el hacer, así como desde el hacer y la contemplación estética. Así como la ciencia busca medir y entender la existencia a través de la razón, el arte busca entender la existencia por medio de la contemplación estética y del crear. Entonces, en ese sentido, no es que el arte tenga que tener un rol social, pero como nuestra vivencia es de seres sociales, inevitablemente a la hora de crear y el buscar entender la estética,
se inserta dentro de un rol social. O sea, yo creo que ahí hay como un poco una distinción. No es que el arte tenga que buscar la sociedad, pero se inserta dentro de la sociedad. Y en ese sentido, a mí me interesan las prácticas colectivas o el ver cómo las personas se pueden insertar dentro de la obra de arte, porque de alguna forma como artista contemporánea, y que suena un poco redundante decir artista contemporánea, porque es lógico, eso es bastante obvio, eh, pero uno siempre busca revelarse de la generación anterior, es como casi un poco innato a la práctica del artista. Uno quiere innovar, uno quiere como rechazar lo que había y crear algo nuevo. Y de alguna forma yo vengo de un contexto donde siento que a veces llevamos casi un siglo pegados en Duchamp o digamos la evolución de Duchamp y el Dada que termina en un arte más conceptual, donde a veces siento que el foco está mucho más puesto en el ego del artista que en la obra en sí. Entonces, para mí, el incorporar al público en la creación es una forma de resignificar el arte y volver al sentido del arte más primitivo a que tanto al ego del artista. Entonces el ego del artista pasa a ser secundario porque el artista trabaja con un colectivo. Y para mí también eso viene también de un poco de pensar, así como las redes sociales han empoderado a la sociedad en sentido bien y mal, porque de otra forma yo creo que están, ese ya es otro debate, pero están un poco polarizando y simplificando el debate político, y eso se ve un fenómeno internacional, pero así como han democratizado el acceso a la información, digamos, y tanto a nivel político como a nivel de empresas y las marcas, cada vez que hay un suceso, si la gente en redes sociales estalla, tienen que cambiar su forma de funcionar. El arte, hacer prácticas que muchas veces van a segmentos de elite, porque los coleccionistas son de una elite, digamos, siento que a veces están un poco más retrasados a la hora de incorporar al público en la creación artística. Y por eso yo creo que como artista del siglo XXI, pensando en las posibilidades de las nuevas tecnologías, es inevitable repensar el cómo se generan las comisiones públicas y cómo se integra a la sociedad en la creación de la obra de arte. Eso no quiere decir que toda mi obra sea colectiva, pero sí creo que es algo relevante. E incluso también, por ejemplo, a veces el cómo las obras se pueden regenerar, porque la primera pieza que mostré de la performance de Surciendo Vacíos, por ejemplo, la tela la reutilizamos en un acto de arte relacional con la Unione de la Donna Italiana, que es como un poco el sindicato de las mujeres de Sicilia, para invitar a remendar el vacío a través de la misma tela de la performance. También para mí eso es interesante, cómo el material o la misma obra va cambiando y va teniendo un nuevo significado. Totalmente, totalmente. Y es como de alejarnos de lo estático y darle como este aspecto también a la pieza como una pieza viva, ¿no? Que está cambiando, que está mutando, que está creciendo y se sigue transformando. Pues Tere, para cerrar esta plática, porque yo sé que nos podemos quedar platicando un montón y sería súper, súper rico, pero me encantaría para quienes vean esta charla a posteriori, ¿qué consejo le darías a un estudiante que recién inicia como su camino profesional en una carrera creativa? Ya sea enfocado en el diseño, ya sea enfocado en el arte, un consejo que tú pudieras darle para poder formalizar y llevar a cabo sus proyectos. Yo creo que hay tres cosas que son clave. Lo primero, yo creo que hay que ser como estratégico en el sentido de tener plan A y plan B siempre. O sea, y como son a veces carreras que son más desafiantes y más inestables, yo creo que es importante tener un pilar más sólido con otro pilar más experimental. Entonces, por ejemplo, tener algo que te da una fuente, que te da un poco una estabilidad con algo más experimental que te permite seguir explorando. Yo creo que esa combinación, sobre todo a la hora de comenzar, es clave tener ese complemento, porque también si uno tiene solamente el pilar estable, pero no tiene el lado experimental,
también tu parte creativa se transforma en estático, pero también si tienes solo lo experimental y no tienes algo estable, también la vida termina siendo muy difícil. Entonces yo creo que buscar un poco ese equilibrio es fundamental. Lo otro que creo que también es relevante es ser perseverante y entender que cualquier carrera creativa implica mucho trabajo y mucha dedicación. O sea, la gente que piensa que son, que, que en el fondo que es como el camino fácil ser creativo, creo que está muy equivocado porque son carreras que si uno no tiene una real pasión, es imposible llevar los proyectos a cabo. Y lo tercero yo creo que es un poco el tener pasión realmente por lo que uno hace, porque son carreras que son tan sacrificadas que si uno no tiene una real pasión, yo creo que es imposible sacar los proyectos adelante. Totalmente. Muchas gracias, Tere. Pues de verdad que te agradezco de nuevo por habernos compartido acerca de estos proyectos y sobre todo cómo a través de estos proyectos has logrado movilizar tanto. Quiero pues también agradecer, por supuesto, a Poli, que nos acompaña por parte de Museo Marco, y a quienes estuvieron aquí conectados en esta sesión. Gracias también, Cordelia, que bueno, has sido un elemento súper importante en muchos de los proyectos que estuvo mencionando Tere y pues que estuvieras aquí acompañándonos también, de verdad que es un honor. Y bueno, pues Poli, agradecerte a ti, a Museo Marco, por abrirnos este espacio para dialogar, para compartir y bueno, para generar un poquito esta charla que gracias también a lo digital, pues vamos a poder compartir para que otra gente pueda tener acceso a esta plática. Y como bien lo mencionaste, Tere, recordar que estamos con la mejor disposición y con toda la apertura a recibir mensajes, correos, preguntas que sin duda alguna pues nos van a ayudar mucho a seguir alimentando, ¿no? Estos proyectos que ya se estuvieron mencionando. Claro. Yo Muchas también les gracias. agradezco a ustedes y pues seguimos hablando en comunicación y pues muchas gracias por estar el día de hoy aquí. La charla se queda grabada para nuestras redes, nuestro canal de YouTube y pues nada más desearles muy bonita tarde, bonita semana también y pues nos seguimos viendo muy Muchas pronto. gracias. Muchas gracias por la Bueno, invitación. Hasta gracias a luego. todos. Chau, chau. Chao. Bye.